creo que llega un momento también importante de las jornadas que hemos vivido estos 3 días. Hemos vivido el lunes, el martes y hoy miércoles desde el consorcio, desde CNR, ¿no? Hablábamos de la colaboración, ¿no? Pero la colaboración no es fácil. Ayer conversaba con alguno de los compañeros del consorcio y salía la frase de todos somos raros, ¿verdad, Salvador? Todos somos raros, que bueno, todos somos distintos también, ¿no? Todos también somos distintos, ¿no? Y entonces el concepto de colaboración necesita de aunar propósitos, necesita de que estemos todos con un faro claro hacia donde nos tenemos que dirigir. Y ese faro, y ese propósito, y esas ideas nos las va a traer Isabel Sánchez, presidenta de ASENOR, que vienen desde Castilla y León, la Sierra de Gredos, un sitio precioso a visitar, ¿verdad, Isabel? Claro que y sí. acércanos lo que nos ha unido. Pues lo que nos ha unido ha sido el espíritu Cuartango, es verdad. O sea, aquí se ha producido algo que efectivamente nos ha sorprendido gratamente a todos. Hemos venido de los distintos sitios de toda España. Nos hemos encontrado aquí. Y yo no sé, el que más o el que menos, veníamos un poco como diciendo, a ver qué va a pasar, qué será esto, ¿no? ¿Por qué? Porque además no solamente éramos de distintos sitios, sino que además empresas totalmente distintas, organizaciones distintas. Mi caso es una asociación Perdona, de Isabel, empresarios. así, Mucho mejor así, sí, ¿verdad? sí. Gracias. Una organización que es una asociación de empresarios, pero hay personas físicas, hay empresas que se dedican a una cosa y a otra. ¿Qué iba a salir de aquí? Pues Cuartango ha propiciado, el espíritu Cuartango ha propiciado que ECNR sea una realidad ya. Y además ese eslogan que teníamos al principio lo hemos demostrado. Juntos somos más fuertes para impulsar el mundo rural. Y ese es nuestro objetivo y esto es lo que os voy a presentar ahora. He tenido el honor de ser la portavoz de ECNR y yo lo voy a contar al mundo porque esto ha sido un momento histórico del que me siento muy orgullosa de pertenecer. Por favor, cuando puedas. Lo que somos, lo primero, ¿qué somos? ECNR, ¿qué es? Esto que suena así, el European Consortium New Rural o el Consorcio Europeo para la Nueva Ruralidad. Pues somos un grupo de organizaciones que tenemos nuestra actividad económica en el mundo rural. Y me ha encantado que Carlos diga eso, de que tiene que nacer de abajo. Es que todos los proyectos de éxito del mundo rural nacen de abajo arriba. Tengo algunos ejemplos que podría decir, pero es que esa es la realidad. Es decir, cuando hablabas, Iñaki, de que todas las cosas que funcionan, esa gobernanza que tenéis, es que nace de abajo arriba. Esto es lo que realmente estamos buscando en este contexto, que las cosas nazcan de lo rural, no que nos vengan a imponer nada. Es verdad que los dineros vienen de arriba, ya lo sabemos, pero las ideas tienen que surgir de abajo y las necesidades, y es verdad, las sabemos los que vivimos en el mundo rural. Yo vivo en un pueblo, yo no hablo de problemas del mundo rural, yo los vivo diariamente. Entonces, sé de qué hablo y creo que todos los que hemos y conformamos ECNR nos pasa lo mismo. Es decir, que sabemos de qué estamos hablando porque los que viven en los territorios rurales son los que saben lo que realmente pasa. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es que impulsamos una transformación cultural, ¿vale? O sea, queremos una nueva ruralidad, una nueva cultura. Trabajamos por ello porque los cambios están siendo evidentes. Entonces tenemos que estar ahí. Y como decía además Álvaro, dices que vamos tarde incluso. ¿Te acuerdas ayer que hablábamos? Decíamos que hay muchas cosas que ya vamos un poco a trasmano, no vamos a llegar a tiempo para hacer las cosas. Bueno, pero el espíritu es este, es impulsar una transformación cultural en el medio rural que tenga impacto positivo. Impacto positivo es una clave y lo tenemos en el glosario para que sea algo que esté guiándonos permanentemente. ADN, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. No nos olvidemos lo económico nunca, porque es lo que permite la subsistencia del mundo rural. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Pues para conseguir, y esto sí lo ha dicho la diputada, y me ha encantado porque estamos perfectamente alineados. La diputada dice, tenemos que conseguir que el mundo rural sea una opción de vida. Eso es, sí señor, ahí estamos nosotros. Queremos conseguir que el medio rural sea una opción de vida atractiva. No tenga que ser lo de, bueno, no me queda otra. No, es una opción. Y es una opción perfectamente válida. Y el que le guste tiene que ser realmente algo que le llene. Y no tiene que ser algo a despreciar. Y haciendo que eso sea así, tendremos la oportunidad de poder fijar más población en el medio rural. Pero tiene que ser atractiva, tiene que ser una opción.
Sabemos que no todo el mundo es repoblador, sabemos que no todo el mundo le encanta vivir en el mundo rural. No pasa nada, tenemos que distribuirnos. Pero los que apreciemos el mundo rural nos tiene que servir que sea una opción, no algo que no haya más remedio. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer ECNR? Pues vamos a gestionar proyectos que promuevan, por un lado, la diversidad económica. El mundo rural no es solo esta ganadería, esta agricultura que parece que está metido en el estereotipo del mundo rural, que es real, que está, pero es que hay muchos más actores y muchos más sectores que están interviniendo en esa economía y que además están creando empleo. Por tirar para mi sitio, el turismo sostenible, el turismo rural sostenible está creando empleo y está permitiendo que muchos pueblos sean, la diferencia entre la vida y la muerte de esos pueblos está en un desarrollo sostenible de ese turismo, porque no hay otra cosa. Están vacíos de gente, pero tienen unos patrimonios riquísimos. Estoy hablando de patrimonios tan útiles y tan sencillos como un aire limpio, como un paisaje espectacular, como unos cielos increíbles. Esos patrimonios son los que hay que hacer que se conviertan en productos turísticos sostenibles para que la gente que los aprecie realmente conserve ese ambiente y además pague por ello. El segundo es, vamos a tener un cuidado y un impulso, además, de la población local. Es decir, hay que respetar las peculiaridades, las idiosincrasias locales. Hay que respetarlas, hay que cuidarlas. La palabra cuidado es importante en este contexto. Pero también vamos a impulsar no solamente el que haya otros pobladores, sino a esa propia población local que haya. Y por último, la preservación, buena palabra, y buena gestión de los recursos naturales y culturales de todos estos territorios. Espero que os guste, porque para nosotros el cómo lo hacemos no nos ha costado luego tanto ponernos de acuerdo, ¿verdad, Carlos? La realidad es que hemos llegado a un consenso de todo esto facilísimo. Ayer hicimos un ejercicio, si quieres puede pasar. Ayer hicimos un ejercicio y leía, me parece que fue Iñaki el que leyó todo esto y nos dijeron, por favor, cerrad los ojos y pensad si os sentís identificados con este discurso, con esta definición de lo que es NCR. Y todos, dije, joder, me siento cómodo. Qué a gustito estábamos. Es más, nos parecía un orgullo, ¿no? Decía, joder, qué bien, soy parte de esto, qué maravilla. Y esto fue clave. Es decir, que definiéramos cuáles eran los valores que nos iban a acompañar durante todo este proceso. La ilusión y la pasión, lo primero de todo. Además, me acuerdo que Oriol fue el primero que dijo, oye, aquí vamos a echarle aquí un poco más de pasión y de caña, porque esto si no, y tienes razón, Oriol, si no hay pasión, no hay proyecto. Te tiene que apasionar lo que hagas, si no, es difícil que tenga éxito. El segundo, la cultura de cuidados, entendiendo esta cultura de cuidados por lo que os he dicho antes, el respeto mutuo, pero el respeto también al mundo rural, la cooperación, que aquí se ha hablado en todo momento de este ámbito, la confianza. Esto nos ha guiado en ECNR. Hemos confiado unos en otros. Hemos confiado que el grupo A podía definir perfectamente cuál era la estructura, mientras el grupo B estaba definiendo cuáles eran los valores que iban a... O sea, hemos hecho que la confianza nos permitiera avanzar en 2 o 3 días más que si hubiéramos estado trabajando todos juntos. Y la escucha, esto ha sido crucial. No sabéis de verdad cómo ha sido. Ha sido la clave del espíritu cuartango es la escucha. O sea, nos hemos escuchado todos. Hemos estado todo el tiempo a ver qué dice. Ah, caramba. Y el respeto. La escucha y el respeto para mí han sido claves. Viniendo de distintos sitios, de distintas procedencias, con distintas culturas, con distintos pensamientos. Seguramente, Carlos, que además cada uno traeríamos una idea de lo que iba a ser la organización y llegar a un consenso en 2 días ha sido gracias a que nos hemos escuchado. Y, por supuesto, la sostenibilidad. Pero mirad, aquí sí hemos sido cuidadosos. Y el grupo que estábamos trabajando en esto, además recuerdo que Álvaro dijo, me parece que fuiste tú, Álvaro, dijo, pero tiene que ser algo que no sea un concepto. O sea, sostenibilidad lo utiliza todo el mundo. Y está muy manida la palabra, ¿verdad? Pues hasta el banco tal utiliza que es sostenible. Vale. Pero si es medible, ya le pones un calificativo donde estás diciendo, oiga, que me comprometo a medir esto, la sostenibilidad, desde el punto de vista social, ambiental y económico. Siempre estos criterios para nosotros son la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es algo que permite que medioambientalmente o ambientalmente permanezca, que en el tiempo también permanezca y que económicamente sea viable.
¿vale? Eso es sostenible para ECNR. Y por último, y no menos importante, por supuesto, la resiliencia. También se ha mencionado aquí, es una palabra que creo que identifica muy bien el mundo rural y, por tanto, debíamos tenerlo como uno de los valores importantes para nosotros. Entonces, con todo esto, si eres una organización que trabaja en el mundo rural, una asociación, una empresa o cualquier otro organismo, si realmente eres eso, te apuntas a conseguir que el mundo rural sea una opción de vida atractiva, pues entonces vente a ECNR, porque juntos somos mucho más fuertes. Qué bueno, Isabel, qué bueno. Qué buena explicación, qué buena explicación. Y animar a los que están desde YouTube y a las que están en sala podéis conversar con cualquiera de las personas que ya estamos en ECNR para que os lo expliquen más y os lo puedan comentar. Bueno, nos has hablado de ECNR, pero ¿tú cómo has vivido estas jornaditas? Yo, de verdad, he sido feliz, o sea, me he sentido en casa. Yo no sé si Cuartango tiene alguna energía especial por aquí o alguna cosa, pero yo me he sentido en casa desde el momento cero. O sea, ha sido como llegar a un sitio donde todo me parecía conocido, todo me parecía normal. Eres un gran anfitrión, Iván, pero es que yo creo que el alcalde y toda la gente que está, Iñaki, me lo pasé ayer cenando, bárbaro, o sea, es que, claro, todas estas cosas son las que acompañan y las que realmente te dan. ¿Con qué te quedas de Cuartango? Pues me quedo con esto, con la gente, con cómo recibís, cómo sois capaces de acoger, cómo sois capaces de comunicar, de transmitir. Y esto es muy importante para los que venimos, porque sentimos casa, sentimos hogar. Y esto es algo que no es fácil de hacer, ¿vale? Y te lo dice una persona de Ávila, una abulense, que ya sabes que somos más siesos que nadie, y es que estamos ahí todo el día como con el frío, yo creo que se nos arruga un poco aquí la cara, pero con muchas ganas de conocer cosas nuevas, y vosotros nos habéis abierto todo. Yo lo he vivido así, desde el punto de vista personal. Y he trasladado esto a la Asociación de Empresarios. ¿Por qué? Pues porque creo que es importante que conozcan otros territorios y otras cosas, y sobre todo otras formas de abordar la cooperación, que es lo que siempre también nos ha guiado mucho en Gredos. Nuestra asociación siempre ha pretendido que todo se hiciera en cooperación. Y durante 12 años que llevamos trabajando, hemos hecho proyectos siempre tratando de que la administración pública estuviera ahí, por supuesto la administración local, pero hemos implicado a la Junta de Castilla y León, a la Diputación y a los pueblecitos. 19 pueblecitos que hay, que el que más grande tiene 380 habitantes, o sea, no es ninguna tontería. Pues esos 19 pueblos, más toda la organización esta que os digo, conseguimos, por ejemplo, organizar cada año un festival del Piorno, que es la bomba. Por cierto, que a nadie se le caiga la I del titular de esto, ¿vale? Porque podemos liarla. El Festival del Piorno es un festival que hacemos en mayo y junio, que precisamente... No penséis más, dejarlo. Sigue, Isabel, sigue. Que la gente tiene una mente... Es una retama, una humilde retama, que en mayo y junio florece en color amarillo y llena todo de color amarillo. Van Gogh se hubiera vuelto loco en ese momento. Bueno, perdí una oreja por lo que dice, por lo que digo, o lo de la I, no sé. Bueno, no sé, no sabemos muy bien. El caso es que es un paisaje que ya existía, es decir, es un recurso que ya teníamos. Y no iba nadie en mayo y junio para ver aquella maravilla y dijimos, algo hay que hacer. Y entonces empezamos a pensar por qué la gente no iba, y lo que hicimos fue actividades, porque no puedes ir al mundo a decir, oiga, venga usted aquí a ver este paisaje tan bonito. Tienes que crear un ambiente propicio. Entonces empezamos a hacer conciertos entre piornos, empezamos a hacer actividades entre piornos, concentraciones ecuestres, empezamos a hacer concursos de decoración de los 19 pueblos con la retama de piornos, decoraban todas las casas, las fachadas, las cruces, las iglesias, los ayuntamientos, tal, y empezaron a intervenir los niños y tal. Es decir, tenemos implicado pues a todos las asociaciones culturales, asociaciones vecinales, los ayuntamientos, los vecinos y por supuesto a todos los empresarios que están en la asociación. Y entonces esa participación creo que es algo que realmente ha ocurrido también aquí, porque me ha encantado ver al alcalde, pero me ha encantado ver a la diputada, me ha encantado ver a todos que estábamos aquí, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que estáis realmente implicados. Es decir, que no es el discurso vacío de no, es que nosotros... No, os he sentido muy bien y eso me parece importante. Ese sí es un espíritu cuartango. Mil gracias, Isabel, por estar con nosotros. Y yo creo que ha quedado muy evidente que es la portavoz del ECNR. La pasión con lo que lo vive y la facilidad de palabra que nos transmite siempre Isabel.